Buenas tardes, mi nombre es Carmen María Villarreal de la Rosa, estudiante del programa de enfermería cuarto semestre del curso de semiología práctica. Este video se va a tratar sobre el examen de los nervios craneales que incluyen varias valoraciones. Está el olfato, la visión, la motilidad ocular, las sensaciones en la cara y los ojos, los músculos de la cabeza y el cuello, la audición y la función vestibular. Es importante recordar que antes de realizar cualquier procedimiento debemos hacernos un previo lavado de manos, también colocarnos nuestros útiles de protección personal, como el gorro, el tapaboca y los guantes. Bueno, primero para empezar la valoración, llegamos a la habitación del paciente, verificamos sus datos, que sea el paciente, su historia clínica y nos presentamos hacia el paciente y empezamos nuestra valoración de los pares craneales. Iniciamos nuestra evaluación con el primer par craneal. En este está a cargo el primer nervio, que es el olfatorio. Suele ser evaluado solo después de un traumatismo del cráneo o cuando se sospecha lesiones de la fosa posterior o si los pacientes se le pide al paciente que identifique los olores a través de una fosa mientras tapa la otra y se le pide también que cierre los ojos. Luego hace lo mismo con la otra fosa nasal, pero con otro elemento que no sea el mismo con el que se evaluó la primera fosa nasal. Hágame el favor, se vuelve a tapar los ojos y se tapa la otra fosa nasal. ¿Me puede decir qué olor identificó? Jabón. Rana. Continuamos con el segundo par craneal. Este es el encargado de nuestro sentido óptico. Vamos a hacerlo a través de una tabla Snellen o a través de un dispositivo electrónico, donde tengamos la tabla para la visión de lejos y una manual para la visión cercana. Se analiza cada ojo por separado mientras el ojo permanece tapado por la mano del paciente y comienza a leer línea por línea hasta que comete un error. Luego de esto se va a hacer la examinación de los colores a través de una paleta de colores, ya sea electrónica o manual, que va a estar ubicada en el consultorio donde se hará la valoración al paciente. Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, E, F, P, O, T, E, C, L, E, F, O, D, P, C, T, F, D, P, L, T, C, E, O, H, I, P, O, L, G, F, T, S. Bueno, señorita Licea, ahora con la otra mano se tapa el otro ojo y hace el mismo procedimiento. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, E, F, P, O, T, C, L, E, F, O, D, P, C, T, F, D, P, L, T, C, R, O, F, E, D, O, L, C, F, T, D. Examine los músculos extraoculares para ayudar a evaluar los pares craneales tercero, cuarto y sexto. Primero, evalúe la motilidad ocular, binocular. Pídele al paciente que siga su dedo con los ojos poniendo la cabeza quieta. Ayuda al paciente sosteniendo el mentón para que mantenga su cabeza quieta. Mueva su dedo en forma rectangular o dibujando con su dedo la letra H. Examina los ojos de manera individual, pidiéndole al paciente que se cubra el otro ojo. Para detectar el estrabismo, pídele al paciente que mire fijamente su nariz mientras que usted le cubre un ojo y luego el otro. Si hay estrabismo, uno de los ojos tiende a cambiar de posición cuando se cubre o cuando se descubre.
Se examina la respuesta pupilar de manera directa, con una linterna en ambos ojos observando la constricción pupilar. También se puede observar la respuesta conceptual. Mirando cada pupila se contrae cuando alumbra con la linterna el ojo opuesto. También se puede comparar la respuesta directa moviendo la linterna en un ojo a otro. Si un ojo recibe menos luz que el otro, la respuesta conceptual es menor que la respuesta directa. Para poner a prueba su quinto par craneal, primeramente se examinan sus tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, con un hisopo. Toque la córnea del paciente para obtener el reflejo corneal. Luego pida a la paciente que cierre los ojos e indique dónde le está tocando con el hisopo. Incluya la frente, la mejilla y el mentón. En ambos lados, pregúntele al paciente si siente el mismo estímulo. De ambos lados, examine la sensación de frío utilizando el diapasón. La función motora del quinto par craneal se evalúa por los músculos de la masticación. Trate de resistir el esfuerzo del paciente de abrir la mandíbula y cerrarla. La paciente debe apretar los músculos de la mandíbula. Palpe los músculos temporal y macetero para sentir la masa y la fuerza. Intente forzar la mandíbula hacia un lado mientras la paciente pone resistencia mientras palpa los músculos pterigoideos. Examine el reflejo macetero. Ponga su dedo sobre el mentón de la paciente con la mandíbula abierta. Luego de un golpecito sobre su dedo, para examinar el séptimo par craneal, se le pide a la paciente que levante sus cejas tan alto como pueda. Luego de esto se le pide que cierre los ojos lo más apretado que pueda y trate de abrírselos. Observe si la cara y los pliegues nasolabiales son simétricos. Pídele a la paciente que infle la mejilla y trate de desinflárselas. Pídele a la paciente que trate de sobresalir el mentón o muestre sus dientes inferiores y observe la contracción del músculo plastima. Evalúa el octavo nervio examinando la audición. Haga un sonido para distraer al paciente. Por ejemplo, frote los dedos cerca de un oído,
Luego susurre algo al oído opuesto o un poco alejado del oído distraído. Mientras que él la evalúa, se cubre la boca, pídele a la paciente que lo repita si la audición es anormal, distinga al paciente si la pérdida de la audición fue conductiva o neurosensitiva, con las pruebas de Rinner y Weber. La de Rinner compara el lado de la conducción del sonido con el hueso y el aire. Golpea la cabeza del diapasón contra su mano, coloque la base del diapasón sobre el mastoide para evaluar la conducción ósea. Ella debe decir cuando ya no escucha el sonido. Enseguida coloque el diapasón vibrando a 1 o 2 centímetros del oído del paciente para evaluar la conducción por aire. Se escuchará la vibración a menos que el paciente haya perdido la audición conductiva. Pídele a la paciente que le diga cuando deje de escuchar el sonido. Esto muestra la distancia del oído con el diapasón. Cuando se examina la conducción por aire, la prueba de Weber evalúa el sonido que se conduce por el hueso, entre el lado derecho e izquierdo. Se coloca el diapasón vibrando en la frente del paciente y se le pregunta si el sonido es más fuerte en un lado que en otro. Si es así, ese lado tiene pérdida auditiva conductiva y el otro lado tiene pérdida auditiva neurosensorial. Si el paciente tiene vértigo, se debe examinar la función vestibular. Sienta a la paciente de tal manera que cuando se acueste el cuello quede en el borde de la camilla. Pídele que gire la cabeza a 45 grados hacia un lado. Si la paciente sabe que rotar la cabeza hacia un lado causa síntomas, pídele primero que haga de un solo lado. Se acuesta a la paciente boca arriba sosteniéndole la cabeza. Debe mantener los ojos abiertos, asegurarse de que la cabeza quede rotada y un poco más baja que el nivel de la camilla. Observe los ojos del paciente durante 30 segundos para ver si presenta distalmo. Sienta al paciente y realiza la maniobra al otro lado opuesto. Se examina la función combinada del nervio noveno y décimo observando si el paladar se eleva de manera normal y simétrica. Pídele a la paciente que haga un sonido como I o A. El 11º par craneal se evalúa con la fuerza de los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. Para el músculo trapecio, la paciente debe encogerse de hombros contra la resistencia de sus manos. Para evaluar la fuerza del esternocleidomastoideo, rotamos la cabeza a cada lado contra resistencia y el esternocleidomastoideo derecho mueve la cabeza hacia la izquierda. El 12º nervio par craneal se examina evaluando la fuerza de la lengua. El paciente debe sacar la lengua en posición recta. Se debe observar si hay desviación hacia un lado y si se sospecha el ELA. Observe si hay fasciculaciones. Observe qué tan fuerte empuja la lengua contra las mejillas. Mientras que usted ofrece resistencia, examine ambos lados.